Vamos a plantearnos este tercer ejercicio que quiere automatizar un montacargas de 4 alturas y dispone de una báscula. Lo primero que tendríamos que visualizar, aunque fuera mentalmente, es un graphed que es bastante sencillo y que yo, ya os digo, voy a tenerlo en mente, por así decirlo, e iré definiendo directamente en lenguaje estructurado. En cada etapa la voy a identificar con un caso y utilizaré, por tanto, para la navegación, para el desarrollo del graphed, la estructura case para los amigos. Lo vamos a resolver en el entorno de TIA Portal en esta ocasión y voy a dar por sabido cómo llegar hasta aquí. Si no es así, pues hay multitud de pequeños tutoriales e incluso podéis serviros de, por ejemplo, uno mío que es acceso a base de datos, está por YouTube. Vamos a ello y lo primero es definir las variables que vamos a utilizar. Vamos a agregar una tabla por personalizar un poquito. Muy bien. Creo que de un simple análisis de lo que se nos pide, podemos ir visualizando variables de entrada-salida necesarios. Por ejemplo, un final de carrera o detector en la planta 0 va a ser una entrada, en esta ocasión la I00, y vamos a hacer un comentario: detector planta 0. Vamos a utilizar los recursos que nos facilita sobreescribimos, son las mismas, y lamentablemente no nos incrementa, pero ahí estamos nosotros. Bien, desde la planta 0 tenemos que enviar a cualquiera de las otras plantas. Necesitamos o pulsadores o bien un selector múltiple. Por lo tanto, envío a planta 1. Bueno, ahora 2, 3, 4. Pulsador o un selector. Esto estará en planta 0. En planta 0 para enviar al resto de las plantas. También se nos dice
que desde la altura 1 se puede devolver el paquete, por lo tanto necesitamos un pulsador para hacer el retorno. Pulsador de retorno desde planta 1. Más cositas. Pues evidentemente los motores, el motor subiendo o bajando. Esto ya va a ser una salida. Especificamos mejor B, motor bajando, aunque va a ser simulado completamente, pero siempre es útil, docente, didáctico, atender a unas mínimas seguridades. Va a ser una marca. La primera de ellas. Vale, y por último, al menos de momento, pues tenemos que considerar el peso y un posible error si intentamos enviar, una marca de error, si intentamos tratar de enviar un peso que exceda a un piso concreto. Bien. Peso y n etapa. Pues bien, creo que hemos definido todas las variables que vamos a necesitar para desarrollar, implementar la solución. Vamos a ir escribiendo código.
Vale, pues comenzamos. Y la idea es implementar el Graphed mediante la estructura case para los amigos. Podemos empezar escogiéndola aquí. Y etapa. Evidentemente nosotros empezaremos por 0. De entrada, el posible error en el peso es falso. Y una forma de empezar es preguntarnos, como acabo de escribir, si la báscula detecta peso. Uno de los objetivos de este ejercicio es que aprendamos a realizar la sangría correspondientes de una forma correcta, sobre todo cuando tengamos sentencias, estructuras anidadas, como va a ser el caso. Hay que prestar mucha atención a no intercalarlas, porque evidentemente sería un desastre. Por eso recomiendo, una vez que voy a utilizar una de ellas, la empiezo y la termino y luego tranquilamente pongo todo lo necesario dentro, inclusive si voy a anidar, o mejor dicho, sobre todo si voy a anidar estructuras dentro de ella. Si el peso es distinto de 0, entonces estoy en condiciones de enviar. ¿A dónde quiero enviar? Pues o bien al piso 1, si mi intención es enviar a la altura 1, entonces estaremos en la etapa 1. Puede que quiera enviar a otras alturas. Por lo tanto, en la altura 2, ¿vale? Eso tengo que comprobar que pese menos de 5 kilos.
Vamos a ponerlo en gramos. La etapa será la 4 y si no tenemos un error. De forma parecida será el envío a la altura 3. Perdón. Vamos a sellar primero. Ahora. Vale, el del 3 entre 750 y 1500. La etapa será la 5ª. Bueno, y igualmente si hay un error lo marcaremos. Y vamos con la última, que será el 4º. El 4 tenemos de menos de 1 kilo. La etapa que llevamos en mente, la etapa que llevamos en mente será la 6ª. Y poco más para el primer caso. Vamos a seguir desarrollando el graphed y la etapa 1 se trata, o estaremos enviando a altura o piso 1. Nos preguntamos, antes de hacer nada, mucho menos de poner en marcha ningún motor, ningún movimiento, por las seguridades. Enviar a la altura 1 quiere decir que el motor va a subir. Si no tenemos seguridades, pues entonces será falso. Pero si tenemos seguridades, entonces será true.
es evidente que no es la mayor de las seguridades, pero simplemente tenerlas presentes. La cuestión, el planteamiento, lo que persigue el ejercicio es practicar con las estructuras de control en lenguaje estructurado. Bien, continuamos en la etapa 1, estamos subiendo pues hasta que lleguemos a la altura correspondiente. Si tenemos bien, ¿qué pasa cuando lleguemos a la altura 1? Pues evidentemente tenemos que parar el motor. Bueno, no me he dado cuenta que aún lo tenía en el portapapeles, podría haber pegado directamente. Y puede ocurrir que desde la planta o altura 1 me quieran devolver el paquete. Tengo que considerar estas posibilidades, evidentemente detectando que me lo han retirado y entonces el peso en la báscula será 0, o que siendo distinto de 0 el peso en la báscula, me pulsan el botón, me activan el pulsador de retorno. Vamos a codificarlo. Tengo ya el motor parado. En planta con el motor parado. Y el peso es igual. ¿Dónde estamos? A 0, entonces muy seguramente el motor ya estará parado, pero no estará de más. Y paso a la etapa de retorno de paquete. En etapa que era la 3, si no recuerdo mal. O será la 3. Vale, voy a poner aquí comentario. Bueno. Va. Y de forma análoga
si es distinto de 0, para ser devuelto. Perdón, en este es el 2, evidentemente. Solo tenerlo en mente no es tan bueno. 2, 3, ahora sí. Y estas son todas las acciones, si recapitulamos, en la etapa 1. El envío a la altura 1 llega a ese piso y tenemos dos posibilidades: recoger el paquete y que retorne automáticamente en la etapa 2, o bien dejar el paquete y retornar de forma manual en la etapa 3.